En el episodio anterior conseguí solucionar el problema de arranque del motor con una nueva batería. Y navegué desde San Pedro del Pinatar hasta Moraira, haciendo parada en Cabo Calpe, para descansar y esperar el tiempo propicio y dar el salto a las Islas Baleares. Bienvenidos al cuarto episodio. El plan es navegar desde donde me encuentro, en la bahía de Moraira, Alicante, hasta Cala Moro, en la bahía de San Antonio, Ibiza. Espero no tener contratiempo en esta travesía. Ya veremos qué pasa. De acuerdo, mañana el tiempo es propicio para cruzar desde aquí, desde Moraira hasta Ibiza. La previsión dice que tendremos alrededor de unos 20 nudos, así que posiblemente haya rachas de 20 y tantos largos. Todo eso sí acierta, esperemos que no sea más. Pero lo cierto es que no quiero estar más aquí. Ayer estuve descansando por la tarde, así que hoy voy a estibar todo en el barco, a recogerlo. Además voy a montar la trinqueta, por si las moscas, que nunca se sabe. Ya sabéis cómo se las gasta el Mediterráneo en estas fechas con los cambios térmicos. Y el dinghy también, lo voy a quitar del medio, en vez de llevarlo colgado ahí en los pescantes, lo que voy a hacer es desinflarlo y guardarlo en el camarote de proa, que no lo uso. Yo duermo en uno de los sillones, el motor irá a su sitio y demás, así que todo bien preparado y bien estibado y mañana daré el salto. Por cierto, antes de guardar el dinghy, lo que voy a hacer es ir a tirar la basura allí, los envases por un lado, el orgánico por otro, en fin, ya sabéis. Así que venga, vamos al lío. Paro el motor y uso los remos porque, como veis, la gente se está bañando en el canal de entrada y salida de embarcaciones. En fin. Aquí tengo un fallo. Lavo el dinghy con agua dulce y esto lo pagaré más tarde bien caro. Ya veréis por qué. Desinflo el dinghy con la bomba para que ocupe el menor espacio posible. Bien, está todo preparado. Ahora ducha, cena y a la cama. Que mañana tiene que ser un gran día.
Aún es de noche, son las 5:30 de la mañana. Si veis que tengo los ojos hinchados es porque no he dormido mucho esta noche. El British se ha puesto a dar saltos, ha entrado un viento del este bastante fuerte, que por suerte ha calmado ahora. Y si a eso le sumamos los nervios previos a una travesía de altura, pues ese es el resultado, un tío sin dormir. Estoy deseando empezar el cruce, así que venga, vamos al lío. En mi opinión, el mayor peligro que nos encontramos en estas travesías son los ferries o las grandes motoras, porque son barcos de 20 metros que van a 30 nudos. Entonces, claro, se te echan encima y no se dan cuenta. Ellos ponen el piloto automático y hasta luego, Lucas. Entonces, ese es el verdadero peligro que hay aquí. Hay que estar muy atento y vigilar visualmente siempre. El British Tiger tiene ICE, pero tiene ICE receptor. O sea, yo veo a los demás barcos, pero no tiene ICE emisor. Ellos no me ven a mí y esto es un problemón. Porque claro, yo veo un gran ferry de eso y voy navegando a vela y puedo abrirme unos grados, pero si él se abre, en fin, que es complicado. Entonces, eso es algo que debo solucionar y poner un ICE receptor, pero también emisor. Y os preguntaréis, ¿por qué solo tiene receptor? Bueno, pues porque estaba en el barco cuando lo compré, entonces decidí que era suficiente. Pero cuanto más navego, más me doy cuenta del peligro que suponen los grandes barcos para los pequeños veleros. Así que habrá que solucionar eso cuando se pueda. Ahí tenemos un barco pesquero y él tiene preferencia porque va faenando, está trabajando, lleva la arta hecha. No sé, desde aquí parecería que son redes de arrastre, así que me ha tocado a mí cambiar el rumbo, 40 grados a babor, y ahora cuando lo pasemos y estemos a una distancia prudencial, pues volveré a buscar el rumbo directo a Ibiza. Vamos a ver. German femenina nos dice que va a menos de 2.9 nudos, ¿veis? 2.9 nudos. Embarcación pesquero, navegando, ocupado pescando, eso es. ¿Veis? Todas estas cosas son las que tiene el ICE, que son tan estupendas. Pasa que él me habrá visto a mí porque es de día y seguro él me ha visto porque es de día, pero no porque el ICE se lo diga, como yo no tengo emisor. Pero bueno, fijaos, estoy rodeado. Dos barcos que vienen aquí. Estos son veleros, lo está viendo y son veleros. Este no sé lo que es, vamos a verlo. Bueno, pues seguramente también sea un velero porque va a 5,3 nudos o un pesquero faenando. También pudiera ser. Independence. Este 20 nudos, este sí es una motora, está claro. 20 nudos, Muce. Bueno. En definitiva, sé que aquí tengo un velero, aquí hay otro velero, dos veleros por aquí. Este puede ser un velero o un barco de faena. Y esto es una motora, fijaos, veréis cómo avanza mucho más rápido que el resto hacia mi posición. Ahí llevamos un buen bicharraco. Pasa relativamente cerca, entonces de día se ve claramente que él pasa primero. El ICE te lo dice, pero se ve claramente. De noche la cosa no está tan clara. No lo tienes tan claro que pase el primero o que no pasemos demasiado cerca, ese tipo de cosas. Siempre hay muchas más dudas. Como la cosa está tranquila, voy a echar la caña de curry, a ver si tenemos suerte y pica algo. Hace un buen rato debería entrar el viento, pero aún no ha aparecido. No me gusta. Esto me recuerda a Garrucha cuando me pilló la tormenta de fuerza 8. Os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo por si no lo habéis visto. Cambiando de tema, la banda solar del Génova
La verdad es que está bastante pasada también. Luego fijaos aquí, quieto. Aquí sí que está muy pasado. El lazyback sí que está muy pasado. Mirad, lo toco y literalmente se deshace. Literalmente se deshace. Está súper pasado, ¿eh? A la vez de saber los años que tiene esto. Por supuesto, no tapa las velas de la lluvia, ni mucho menos, solamente del sol, eso sí. Se está descosiendo por un montón de sitios, ahora lo enseño. El otro día, la capota antirrociones del British, que se rajó por ahí, tuve que hacerle un parche yo, por eso veis que no es nada profesional. Además, se lo hice aquí en el barco con una herramienta que tengo ahí para coser velas. Y bueno, hace el apaño, pero no es nada profesional. Y fijaos la diferencia de color. Mirad, por aquí también está muy desgastado, hay varias partes que se están descosiendo. La toldilla está harta de bis también. En fin, hay que ponerle ropa nueva al British. Parece que está levantando un poquito de aire. Probamos a sacar la Génova a ver qué tal. Venga. Le ha costado llegar al viento, pero por fin lo tenemos aquí. A navegar a vela. 5 nudos y medio. 6. Vale, sobre los 5 y medio. No sé qué demonios esa garrafa pone número 2. Esa baliza o lo que sea, pero he tenido que apartar la ruta para no meterle. No sé qué pinta aquí, lo investigaré ahora. El British va contento, va muy contento. Mirad, aquí llevo rumbo de colisión con este barco. Este barco es un... va muy rápido. Denia Ciudad Creative. Bueno, va a 17 nudos. En teoría yo tengo la preferencia, porque voy navegando a vela. Pero vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver si abre unos gradillos él o espera al último momento para que yo me mueva primero. A ver qué hacemos.
Que dicho esto, aunque yo tenga preferencia, si veo que hay posibilidad de colisión, por supuesto me voy a apartar. ¿Dónde voy con un mamotreco de esos? A meternos, el sentido común debe de imperar, ¿no? Por ahí hay un vídeo que puse, un vídeo cortito, un short que puse en YouTube, lo tengo también. Y ponía eso, se veía como un velero se metía debajo del carguero, además iba con el speed y toda la historia. Y me daba risa, ¿no? Digo, bueno, pues si... aunque tengas preferencia tú, ante un bicharraco de estos, si ves peligro, muévete. Que yo sé que son a ellos los que se tienen que mover. Pero que no vayamos a tonterías. Yo prefiero moverme yo. Y no se mueve, mira. No se mueve. No ha virado nada. 4 minutos. 4 minutos aproximadamente, mirad, 4 minutos aproximadamente el bicho me arrolla. Así que nada, vamos a cambiar. Pues nada, yo he caído 20 graditos a estribor y listo. Adiós, hombre. Tierra a la vista, tenemos Ibiza por proa. Solo he estado una vez en Ibiza, y no llegué a pisarla. Fue cuando hice las prácticas de capitán de yate. Vinimos a Ibiza pero no la pisamos, nos bañamos en una cala y con las mismas nos volvimos otra vez para la península, concretamente a Valencia. Y desde entonces no he estado aquí. He estado en Mallorca, he estado en otros sitios, pero en Ibiza no. Así que me hace mucha ilusión haber venido con el British Tiger. Un barco viejo que he reparado y hoy me ha traído aquí. A ver si baja sin tener que aprobarnos. Es demasiado. Como veis está demasiado abierta, está descansando ya encima de los benques y no deja que abra. No tantos grados, no deja que baje. Bien, y ahora lo que voy a hacer es preparar el fondeo. Aflojar el embrague del winche, quitar el seguro que lleva el ancla, ese tipo de cosas. Eso es lo que yo entiendo como yate. Mira, tiene hasta la piscina arriba, ¿has visto? Que su vecino tampoco está descalzo, ¿sabes? Parece un buque de guerra.
Aquí conoceré a Fernando, un seguidor del canal, que me invita a ver su barco y me dará información muy valiosa durante mi circunnavegación a la isla. Ya estamos fondeados en Ibiza, gracias por ver este episodio. No os perdáis el siguiente porque vamos a ir a... Recuerda que también puedes seguirme en Instagram y Facebook. Además puedes ayudar al canal a través de PayPal o comprando merchandising en la página web navegandoyvela.com. Tiene el enlace abajo en la descripción del vídeo. Ya sabes, no olvides suscribirte y pinchar la campanita.